Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho por causa del juramento que había hecho y por los convidados, pero no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Mis queridos hermanos, hoy día la Iglesia nos presenta en el Evangelio cómo fue la muerte de Juan Bautista. Él murió como un mártir, es decir, como un testigo de la fe en Cristo. Cristo Jesús es la verdad. Este mismo Juan que decía: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue capaz de decir siempre la verdad. La verdad existe. La verdad hoy en día está muy despreciada porque se piensa que no hay verdad. Vivimos en una cultura relativista donde parece que todo está permitido, todo se puede amañar y no existe prácticamente el pecado, y cada uno decide lo que es bueno o malo para su vida, como si nosotros fuéramos Dios que determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo. En el caso de Juan Bautista era claro que no es así, y él decía: preparen el camino del Señor. Jesús es el Señor, pero Jesús es la verdad, y con la verdad no se puede jugar, ¿no es cierto? La verdad es algo que es absoluto, no relativo. Por ejemplo, es absoluto que Dios nos ama, que somos sus criaturas. También estamos llamados a ser sus hijos.
Y eso nunca va a cambiar. El amor de Dios por nosotros es tan grande que Él envió a su Hijo único para dar la vida por nosotros en la cruz. Tan grande es el amor de Dios que a pesar que nosotros, las criaturas, nos vimos en la oportunidad de alejarnos de Él por el pecado, aún así, aunque hemos despreciado y alejado a Dios de nuestras vidas, Él nos sigue amando, su amor no cambia. Entonces Él envía a su Hijo Jesús para salvarnos. Eso es lo que decía Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es el pecado? Es transformar lo bueno en malo, es transformar la verdad en mentira. Es decir, nosotros somos Dios y nosotros somos los que ponemos los mandamientos. No tenemos por qué obedecer a los mandamientos de Dios y nosotros somos Dios. Nosotros vamos a decidir lo bueno y lo malo. Ustedes podrán decir, pero eso no pasa hoy en día. ¿Quién sería tan loco de creerse Dios y poner mandamientos? Pero sí pasa, y pasa muy seguido. Vemos aquí el caso, por ejemplo, de cómo murió Juan Bautista. Juan Bautista le dijo a Herodes y a su amante, a su conviviente, porque cometía adulterio con ella, Herodías, ¿cierto? Le dijo, ustedes están viviendo en pecado, eso no se puede hacer. Entonces Herodes seguramente pensaba en su corazón, pero yo soy un rey, yo hago lo que quiero, yo soy el soberano de este pueblo, yo decido lo que es bueno, lo que es malo para mí. Si yo quiero, convivo con la mujer de mi hermano, porque más encima era la legítima esposa de su hermano, y él se la quitó y se puso a vivir con ella. Y Juan Bautista le dijo, pero eso no te es lícito, no puedes hacer eso, estás pecando contra Dios. Es que yo tengo derecho porque yo soy rey, yo hago lo que quiero, soy un soberano. Y también, por supuesto, la mujer, la amante de Herodes, odiaba a Juan Bautista. Lo único que quería era verlo muerto. Y se le presentó la oportunidad, dice el Evangelio, en un cumpleaños de Herodes, donde todos seguramente estaban medio pasados de copa ya, y Herodes hizo una promesa que no debía. Le dijo a la hija de Herodías, que había hecho un baile ahí que dejó a todos encantados, le dijo, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te lo daré. Y ella le pregunta a su mamá, y la mamá le dice, ahora aprovecha, pídele que le corte la cabeza a Juan Bautista, a quien odiamos tanto. Y Herodes no lo odiaba tanto, ¿no? Sino que lo puso preso, pero no quería matarlo. Pero al ver que había hecho un juramento, para no quedar mal con los invitados, le mandó cortar la cabeza a Juan Bautista. La pregunta es, ¿por qué murió Juan? Porque él dio testimonio de la verdad. Él dijo la verdad. Se podría haber quedado callado, podría haber sido cómplice y no decir nada, pero prefirió decir una verdad muy incómoda, muy peligrosa, que finalmente a él le costó la vida. Pero así debe ser, hermanos, también el testimonio que nosotros como cristianos debemos dar. Si nosotros somos verdaderamente seguidores de Jesús, no le vamos a tener miedo al mundo, no le vamos a tener miedo al diablo, no le vamos a tener miedo al reinado de la mentira que está presente entre nosotros. Entonces yo los invito a ustedes a que sean valientes como Juan Bautista y digan la verdad. Hay cosas que están pasando que no son buenas, no son buenas. Hay gente, por ejemplo, que dice, tenemos derecho al aborto. ¿Cómo me voy a quedar tranquilo yo, como católico, y decir, bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera? No es verdad. No tenemos derecho a matar a nadie, ni siquiera a un niño que está por nacer, mucho menos a un niño que está por nacer. Entonces, claro, si yo digo hoy eso, es incómodo para muchos, me van a criticar tal vez, pero Juan Bautista no tuvo miedo, dijo la verdad. No es correcto el aborto, nadie tiene derecho a matar a nadie, menos a un niño que se está formando en el seno de su madre. No hay ninguna causal, ninguna cosa que justifique un aborto. Ahora otros dicen, tenemos derecho a la eutanasia. Si yo quiero morir antes de tiempo, entonces los médicos tienen que quitarme la vida.
sea porque tengo una enfermedad terminal o lo que sea, o para no hacer sufrir tanto a un familiar enfermo, eutanasia. Inteligente, ¿no es cierto? Entre comillas, quitémosle la vida para que no sufra tanto. En el fondo, muchas veces, egoísmo de los mismos familiares que no quieren cuidar a sus familiares enfermos. Es más fácil ponerle una inyección y que descanse luego, como si fuera un animalito. Y eso se está tramitando también hoy en día, y en muchos países ya existe. ¿Tenemos derecho a la eutanasia? No, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Tampoco tenemos derecho a quitarnos la vida a nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque no somos Dios. No somos nosotros los que determinamos lo que está bien, lo que está mal. Existen mandamientos. Dios nos da la libertad, claro. Yo puedo elegir actuar bien o actuar mal, pero nunca tendré verdadero derecho a actuar mal, porque el derecho solo lo da Dios. Él es el único soberano. Y ese es el problema en que estamos hoy. La democracia es buena, pero una democracia que se aleja de Dios, que deja a Dios de lado, acaba por hacernos pensar que nosotros somos Dios. Si lo decimos la mayoría, entonces es bueno. Mentira, no es bueno. Hoy en día se le está queriendo quitar a los papás el derecho de educar a sus hijos. Se está tramitando una ley, por si ustedes no lo saben, que está a punto de salir, en que los papás no le pueden revisar el celular a su hijo, en qué redes sociales se mete su hijo, qué páginas visita su hijito, menor de edad. Imagínense, no puede hacerlo. Si no, viene la Defensoría de la Niñez o lo que sea y lo manda a la cárcel a usted, que es papá, mamá. ¿Es justa una ley así? Por supuesto que no. Entonces me voy a quedar callado. Tengo que decir la verdad. Eso no es justo. No es justo que pasen a llevar a los papás en su derecho de educar a sus hijos. Entonces hoy día hace más falta, hermanos, entre los católicos, valentía. No tener miedo, decir la verdad. Pero nos pueden castigar, nos pueden hasta quitar la vida. No importa, porque Juan Bautista fue valiente y hoy él es un santo. Él está en el cielo. Es mucho mejor sufrir en el mundo por causa de Jesús que después quedarse callado y sufrir eternamente en el infierno por haber sido infiel a la ley de Dios. Hoy celebramos la fiesta de Santa Águeda, una santa mártir, joven, virgen, porque usamos el color rojo, por eso, ¿no? Santa Águeda, una mujer joven de la época de las persecuciones de los romanos. Esta joven, igual que San Sebastián, de la misma época, Santa Inés y tantos jóvenes santos que dieron su vida precisamente para no pecar, que querían de Águeda, querían quitarle su virtud, su virginidad, querían que ella conviviera con una persona en pecado, y era una joven que dijo: no, yo pertenezco a Cristo, pero es que entonces te vamos a matar. Es que no me importa, dijo ella, y la torturaron. Se sabe que a Águeda le cortaron sus pechos, una tortura terrible, pero ella dio su vida para no ofender a Jesús, porque es pecado. Perder la virginidad, ¿no es cierto?, es un pecado si no es dentro del matrimonio. Es así. Otra verdad desagradable que hoy en día nadie quiere escuchar y nadie quiere reconocer. Pero las verdades de Dios, hermanos, nunca van a acabar. La ley de Dios permanece siempre. Y cuando nosotros nos muramos, vamos a tener que presentarnos ante Dios y dar cuenta de todos nuestros actos. Y nos vamos a dar cuenta, no era verdad que nosotros éramos el soberano. El soberano es Dios. Y es bueno en esta vida escuchar a veces voces proféticas que digan: no es lícito esto, no se debe hacer esto. ¿Por qué? Porque ofende a Dios, porque es pecado, punto. A Juan Bautista le costó la vida, a Águeda le costó la vida, a Santa Inés, a San Sebastián le costó la vida decir la verdad, pero al menos ellos se fueron al cielo y hoy gozan de la presencia de Dios para siempre, y son ejemplo para nosotros que también podemos ser valientes y decir la verdad. El mundo necesita católicos valientes, que sean luz y que iluminen en este mundo de mentira y de pecado y de tiniebla con la luz de la verdad. Vamos a pedir entonces a San Juan Bautista que nos dé ese coraje, esa valentía y nunca negar a Cristo, porque negar la verdad,
negar la ley de Dios es también negar a Jesús. Y si nosotros reconocemos a Jesús en esta vida, cuando nos muramos, Él nos va a decir: ven, bendito de mi Padre, tú me reconociste delante de los hombres, y aunque sufriste como yo también sufrí, ahora yo te recibo en el reino para siempre. Ven a gozar de la vida eterna que te está esperada para ti, porque fuiste fiel en lo poco. Bueno, pidamos hoy día al Señor que nos dé también espíritu de humildad, porque todos fallamos a veces y negamos a Cristo cuando pecamos, pero Él también tiene misericordia para perdonarnos, para levantarnos, pero no va a poder tener misericordia si nosotros no reconocemos al menos que somos pecadores y creemos que todo lo que hacemos está bien hecho, cuando no es así. Todavía es tiempo de convertirnos, todavía es tiempo de arrepentirnos y comenzar a vivir cristianamente. Por eso que estamos en la novena de Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a rezar ahora la oración en honor a nuestra Madre, pero lo que dice la Virgen en Lourdes es exactamente lo que yo acabo de predicar. Ella dice: penitencia, hijos, conviértanse, vuelvan al camino de mi Hijo Jesús, porque lo que una madre quiere siempre es el bien de sus hijos, que sus hijos estén saludables, que vivan y que lleguen a un feliz término en su vida. Lo que quiere la Virgen María, que es nuestra madre, es que nosotros todos los que estamos aquí, lleguemos un día al cielo y gocemos para siempre de la vida eterna. Pero para eso es importante convertirnos cada día un poquito más y vivir según la ley de Dios. Así sea. Amén. Los invito entonces a ponernos de pie para hacer nuestras oraciones, especialmente invocando a la Santísima Virgen de Lourdes.